Saludamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, para hablar sobre el tema de boga, el tema que está de moda en los actuales momentos y que se dicen muchas cosas, quizás unas con sustento y con conocimiento del caso y otras por desconocimiento, pero lo que esto ha traído es una tela de inseguridad, de zozobra en los habitantes del país. El riesgo país en lo que nos han puesto el sector político ha subido a 1900 puntos. Esto es lo que manifiestan los analistas económicos en el Ecuador y a nivel internacional también. Ha traído repercusiones y va a traer mucho más. Frente a la resolución que da la Corte Constitucional de la admisibilidad del juicio político al presidente de la República, Mauricio, ¿qué es lo que se puede interpretar? ¿Cómo interpretamos y qué lectura debemos tener los ecuatorianos? Buenos días y bienvenido a la W, Mauricio. Buen día, Rubén. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Esto que acabamos de ver hace pocos días no es sino una pieza más de la figura constitucional del juicio político, dado que se trata de la forma más alta de fiscalización y control político entre funciones del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Siempre se requiere una acción previa de la Corte Constitucional para evaluar, según dice la norma, principalmente el cumplimiento de las formas y los procesos para viabilizar que se retome el tema al interior del órgano de representación y se active el proceso propiamente dicho. El dictamen de la Corte Constitucional, que se conoció la noche del día miércoles, lo que nos ha dejado a muchos es un mal sabor de boca, y no por el hecho de la viabilización del juicio o de la continuación de aquello que ha empezado en la Asamblea Nacional en lo absoluto, sino porque hay algunos temas que probablemente no debían formar parte del dictamen, o algunas otras cuestiones que podían haber sido graves si consideramos su importancia y que han sido pasadas por alto. Me refiero específicamente a aquellas vulneraciones de proceso y a aquellas cuestiones de forma que debían ser observadas y no simplemente pasadas por alto o minimizadas por los jueces constitucionales de mayoría. Mauricio, en esta situación del análisis, ¿qué es lo que se ha inobservado por parte de los jueces? Partamos del hecho que todos vimos a través de los medios de comunicación en los últimos días. Una Asamblea Nacional en la que se recogió firmas para el juicio político de asambleístas suplentes que no estaban en funciones. Una Asamblea Nacional en la que, al elaborar el informe de solicitud de juicio político, se cometieron los errores más burdos y simples, incluso al citar la normativa básica que lo fundamenta. Una Asamblea Nacional en la que muchos de los proponentes y apoyadores del juicio político han dicho que ya no se trata de si lo del presidente está o no en las causales del artículo 129, sino que prácticamente buscan juzgar su mal gobierno. Esa es la cuestión principal que debía ser vista y alertada, ya ni siquiera solo por la Corte Constitucional, sino, creo yo, por todos los ecuatorianos. No obstante, se ha dejado de lado parte de las acusaciones, se ha dicho que está supuestamente fundado o posiblemente fundado el hecho de que el presidente habría incurrido en peculado al no haber detenido la ejecución de contratos que traen un perjuicio económico grave al Estado ecuatoriano, o sea, a todos los ciudadanos y ciudadanas, y pues en ese sentido hay mérito para que el proceso continúe. Ahora veamos si es que, como la propia Corte dice en el último numeral de su dictamen, mi estimado Rubén, se actúa en la Asamblea con responsabilidad, se ciñen a lo que se ha mencionado, es decir, en este caso el peculado, y no terminan convirtiendo a la institución del juicio político en un circo o un show sin pies ni cabeza.
Mauricio, el presidente de la República, vimos en horas anteriores una cadena que emitió y se refirió a esta resolución. Él dice que la va a respetar definitivamente desde el punto de vista democrático, él va a respetar y entiendo que se va a defender en esos términos. Él dará sus argumentaciones porque en el fondo lo que puso de manifiesto es que a él no se le ha encontrado absolutamente nada, ni a su familia, ni en actos de corrupción, ni se le ha comprobado que él haya metido la mano para estos actos de corrupción que se hablan sobre este peculado de ciertos contratos que han sido firmados en el año 2018 y renovados, habla, en el año 2020. Eso es lo que dijo en la cadena el presidente de la República. Yo recién asumí la presidencia, decía, en el año 2021, no sé por qué se me vincula, pero es un tema de un aspecto político. ¿Es cierto lo que dice el presidente de la República en esas aseveraciones que hizo en cadena nacional? Son verdades a medias y eso es algo que los ecuatorianos deben analizar para poder sacar sus propias conclusiones. Si bien es cierto que estos contratos para el transporte del petróleo se celebraron en 2018, se ratificaron en 2020, en la época en que, como recordarán ustedes, Lenín Moreno era presidente, continuación del gobierno correísta de 2007 a 2017. Como bien señala el dictamen de la Corte Constitucional, es responsabilidad de quien ejerce el poder, al llegar a su conocimiento un perjuicio al Estado, poner fin al mismo. Así es que por eso no basta con hablar de fechas, Rubén. Es necesario hablar de lo que verdaderamente está en el fondo del asunto, de si hay o no un perjuicio económico para los ecuatorianos, un perjuicio que además ha sido denunciado por el periodismo de investigación. Como ayer en redes sociales se señalaba, gracias a la investigación del periodista Cristian Zurita, llevada a cabo hace mucho tiempo respecto al transporte de crudo, se ha podido llevar este tema, se ha podido llegar a esta conclusión previa. Así es que algo de responsabilidad hay. E incluso, porque aquí no estamos para defender a nadie, ni a una asamblea con la credibilidad por los suelos, ni a un presidente que usa una cadena nacional para fines propios, pero lo cierto es que acá todos tienen responsabilidad. Mira que incluso nos hemos enterado nuevamente, gracias al trabajo del periodismo, que la asambleísta Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio político, ha hecho informes a favor de las empresas que se están beneficiando de estos contratos que generan un perjuicio del Estado. Así es que esto en definitiva no es más que un juego político por el poder. Y en definitiva, como la propia Constitución lo establece, es una fiscalización en la cual principalmente cuentan los votos. De esta parte, la Corte Constitucional emite su informe. Esto llega a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los procedimientos legales que tienen que seguirse dentro de la Asamblea Nacional, Mauricio? El día de hoy está previsto que el CAL, el Consejo de Administración del Legislativo, Rubén, sesione para acoger el dictamen de la Corte Constitucional y en este caso, además, lo traslada por decisión de la mayoría de sus miembros a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Será en la Comisión de Fiscalización que se sustente el proceso. Esa comisión que hoy se encuentra presidida por Fernando Villavicencio y que ha trabajado en algunos casos incluso con errores en cuanto a los tiempos de producción de informes para fiscalizar autoridades en funciones o exautoridades. En esta comisión de fiscalización, finalmente se tendrá que aprobar un informe que recomiende, ojo, el archivo de la solicitud de juicio político al considerar que no hay miembros o un informe que recomiende que se continúe con el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este informe, que además tiene carácter de no vinculante, será discutido y resuelto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mira que incluso si la Comisión de Fiscalización dice no hay mérito, Guillermo Lasso, presumimos, es inocente, será el Pleno con mayoría absoluta de los integrantes, es decir, 70 miembros, quien puede no acoger dicho informe
y resolver motivadamente que el juicio político avance. Es decir, que el presidente comparezca ante el Pleno, tenga derecho a la defensa, discuta con los legisladores y finalmente se resuelva, de ser el caso, su censura y destitución. Pongamos estos escenarios y lo has descrito muy bien, Mauricio. O sea, lo que pueda hacer la Comisión de Fiscalización, en el fondo creo que va a ser un saludo a la bandera, porque desde la otra bancada o de las otras bancadas tienen los votos, lo han dicho y lo han manifestado. ¿Admitirán? ¿No admitirán? ¿Dirán sí? ¿Tiene razón o no tiene razón? Pero en el fondo lo que se está buscando y lo que se siente, o la lectura que tenemos los ecuatorianos, es que lo que quieren es destituir al presidente de la República. Esa es la lectura que tenemos los ecuatorianos, y lo digo porque hablando con todo el mundo lo dicen. En la Asamblea no le quieren ya al presidente, le quieren que se vaya. Habrán unos cuantos que lo defiendan. Y si es que se llevaría el juicio político, ¿qué pasaría el presidente en su defensa? ¿Recibirán de manera correcta los asambleístas las pruebas de descargo que él pueda presentar, o en el fondo será igualmente escucharle al presidente y tomar la decisión por parte de ellos? Rubén, este es un proceso total y absolutamente político donde van a verse presentes los intereses particulares de los caudillos y de las organizaciones políticas de turno. Eso es algo indiscutible. Por eso es que, coincidiendo con lo incluido en el dictamen de la Corte Constitucional, lo mínimo que podemos esperar los ecuatorianos es que los 137 legisladores, independientemente del partido o el movimiento al que representen, actúen con responsabilidad, actúen en el marco de la Constitución y la ley, tramiten el juicio político únicamente respecto de estos hechos presuntos que han viabilizado el dictamen de la Corte Constitucional, que se trabaje con rigor, con respeto al pueblo ecuatoriano. Y por supuesto, al final cuentan los votos, hay que dejarlo muy claro. Si se consiguen al menos 92 votos de esa mayoría calificada establecida en la Constitución, se censurará y destituirá a Guillermo Lasso. Pero ojalá sea en un proceso que esté a la altura de la democracia y del Estado de Derecho. Y como lo mencioné hace un momento, no se termine convirtiendo esto en un show para satisfacer el hambre política de unos pocos. Digamos que pasa y resuelve la Asamblea ir al juicio político, independiente de todo lo que pueda estar antes. El presidente, el momento que sea llamado a juicio político, esto estamos hablando a futuro, estamos especulando, puede hacer que se dé como no puede hacer que se dé. Podría tener ese rato la facultad del presidente, porque se habla que el otro escenario sería de llamar a una muerte cruzada. ¿Puede hacerlo en ese instante o no lo puede? Rubén, el mismo momento en que el presidente esté ejerciendo su defensa en el atril ante el Pleno de la Asamblea Nacional, puede cerrar su intervención mandando a su casa a los 137 legisladores. Yo no sé a quién se le ha ocurrido la genial idea, que no está ni en la Constitución ni en la ley, como se pretende hacer creer, de que una vez iniciado un juicio político, el presidente no puede hacer uso de esa figura que está establecida en el artículo 148 de la Constitución, la facultad de disolver el órgano legislativo. Hay que tener en cuenta quién y con qué intenciones introdujo esta figura en la Constitución del 2008. Recordarás tú que fue precisamente el bloque correísta quien introdujo esto supuestamente como una herramienta para poner fin a la pugna de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero en realidad lo que se quería era tener una herramienta de presión y de chantaje para que el órgano legislativo sea sumiso a los intereses del poder de turno. En este caso, los términos cuentan, y me refiero a las palabras del artículo 148, que dice que el presidente, a su juicio, a su único criterio, porque cree que es así, puede disolver la Asamblea Nacional si considera que los 137 señores están obstruyendo la ejecución de su Plan Nacional de Desarrollo o han provocado una grave crisis política y una conmoción interna. A su juicio, a su criterio,
una decisión personalísima que no tiene prohibición alguna en la ley. Insisto, en el momento mismo de su defensa puede firmar el decreto ejecutivo y mandar a los 137 a su casa. No obstante, con las cadenas nacionales inútiles de ayer en la noche y hoy en la mañana en el reprise, hemos escuchado que el presidente se defenderá porque considera esto un asesinato a la reputación y demás. Y creo que, pues, en definitiva, tendremos que ver un proceso político en el Pleno de la Asamblea Nacional y quizá irnos haciendo la idea de una sucesión dentro del marco de la Constitución. Si se llegara a dar y le dicen, sí, señor, usted tiene que irse a la casa, y él no llama a la muerte cruzada, ¿cómo sería el proceso? ¿Quién asume el poder? Que también es la otra lectura que la gente no la tiene muy clara. Va el vicepresidente, hablan también del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es el proceso que se tiene que dar legalmente? Vamos a desmitificar mucho de lo que se ha dicho en los últimos días. Si hay falta definitiva del presidente de la República, el vicepresidente asume automáticamente la presidencia y la ejerce por el tiempo que resta para completar el periodo presidencial. Si la Asamblea censura y destituye a Guillermo Lasso, el nuevo presidente de los ecuatorianos será Alfredo Borrero y terminará su mandato el 24 de mayo de 2025. En el caso de que Alfredo Borrero, como muchas personas comentan, quiera renunciar a la vicepresidencia después de que su presidente, en un acto de lealtad además, haya sido censurado y destituido, no es que firma un papel y sale corriendo. Esta renuncia tiene que ser conocida por la Asamblea Nacional, discutida y resuelta por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no habrá vacío alguno en el poder. La única forma en la que un presidente o presidenta del órgano legislativo de la Asamblea Nacional asuma temporalmente la presidencia de la República es si faltan de manera simultánea y definitiva el presidente y el vicepresidente. Siendo quizá un poco extremos, Rubén, la única forma en que al día de hoy el señor Virgilio Saquicela se ponga la banda presidencial sería ante el fallecimiento de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero en una misma acción. En pocas palabras, eso es algo poco probable y eso es algo que ya se preveía, por lo tanto no deberíamos especular respecto a la sucesión en función de lo que podría ser un resultado favorable en el juicio político. Creo que nos ha quedado sumamente claro el asunto, Mauricio. Ahora habrá que darle tiempo al tiempo, porque este proceso en la Asamblea no va a ser inmediato, tomará algunos días o algunas semanas, Mauricio. Y sí, parece ser, Rubén, que son como 45 días en el caso más extremo. Coinciden las fechas, además, porque si tú tienes en cuenta que hoy estamos en el último día del mes de marzo, esos 45 días podrían terminar precisamente en la fecha en que se renovarán autoridades y comisiones al interior de la Asamblea Nacional, con lo cual entra en acción otro juego político. Aquel en el que vicepresidencias de la Asamblea, la misma presidencia de la Asamblea, la conformación del CAL o la titularidad de las comisiones podría convertirse en moneda de pago para los votos que se requieren para censurar y destituir a Guillermo Lasso. Por eso es muy importante que más allá de simpatías o antipatías, pasiones u odios respecto del presidente de la República, sigamos con mucha atención lo que ocurra a propósito de este juicio político, pues tanto puede convertirse en moneda de pago los cargos que se renuevan en la Asamblea Nacional, como podría sorprendernos la aparición de quizá un hombre del maletín por parte del Ejecutivo intentando comprar conciencias de nuestros representantes. Importantísimo, insisto, hacer seguimiento, hacer veeduría, vigilar lo que ocurra con este proceso. Mauricio, saltémonos de esta parte del juicio político del presidente de la República. Nada más quiero una opinión tuya respecto a lo que en días anteriores vimos el país, se difundió en canales de televisión, en medios informativos, en redes sociales, sobre un nuevo alcalde que gana en la provincia de Loja, que viene de Unidad Popular y de Pachacuti, en donde da declaraciones y dice que
La ley otorga y faculta al alcalde electo o al alcalde en funciones, digamos así, de que él pueda recibir dinero para su bolsillo, que pueden ser coimas que lleguen desde el 10% hasta el 30% y que eso es completamente legal. Como una empresa o alguien que hace un contrato de $1 millón tiene derecho a ganar, el alcalde también tiene derecho a llevar. ¿Qué es lo que está pasando, Mauricio? O sea, la verdad, si ya tuvimos a una Rosa Cerda que hay que ponerle un monumento en este país, de que si van a robar, roben bien, tenemos a este otro ciudadano que nos deja una lectura grave para el país. O sea, realmente, o nosotros estamos hechos al dolor de que podemos justificar fácilmente que nos roben la plata y no pasa absolutamente nada. Ni bien empieza, o sea, ni siquiera ha llegado al poder, pero ya da unas declaraciones de ese nivel. ¿Qué le esperaremos o qué esperaremos en el momento en que esté en funciones este ciudadano? Rubén, no puedo contener la risa frente a una declaración tan estúpida, y perdón el término, como la del alcalde electo de Pindal. Y no puedo sino indignarme de la reacción que han tenido sus patrocinadores. Le van a investigar, le van a sancionar. ¿Será como con Rosa Cerda, que le mandaron a su casa de vacaciones de una semana o unos pocos días más para que después vuelva a seguir dando consejos de cómo robar bien? ¿Será que aquí lo que estamos es mandándole de vacaciones antes de que asuma el cargo el alcalde de Pindal para que piense bien cómo va a capitalizar ese 30%? Mira, en un país sin impunidad, en un país donde funcionan las instituciones y la justicia y la Contraloría y todos los demás hacen su trabajo, este señor ya hubiera renunciado a pesar de haber sido electo alcalde. Este señor diría que no va a asumir el cargo y tendría un poco de sangre en la cara y vergüenza respecto de sus declaraciones, porque esto no es un tema de ignorancia, Rubén. Esto no es un tema de ignorancia, es un tema de corrupción. Es un tema de tener una persona que va a asumir un cargo público para meterle la mano al bolsillo de su gente, para llevar de los contratos públicos, para aprovecharse de que la ciudadanía acepta el que roben pero hagan obra. Este señor debería presentar su renuncia y no asumir el cargo de alcalde. Debería irse a su casa, porque corruptos por anticipado no le sientan bien al país. Y ojalá, como te digo, las instituciones funcionen y no estemos después, en unos 2 o 3 años, conversando en este mismo espacio de la fuga, de la captura o de algún tema del señor alcalde de Pindal. Porque así es como usan la política para saciar sus apetitos personales, para meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y para aprovecharse de la función pública y servirse de ella y no servir a quienes efectivamente deberían, que son los ciudadanos. Y lo lamentable es que habíamos hablado con Cecilia Velázquez en este medio hace pocas horas, Mauricio. Asumen que sí es un error, pero que es un error de buena fe y que se le descontextualiza a este señor. Oh, Dios mío, digo yo. Se lo descontextualiza lo mismo que se ha hecho con Rosa Cerda. Claro, no pobrecitos. Entiendo. Pobrecitos. Pobrecitos, Rubén, es que además esto es una falta de empatía, seguramente. Es una desconsideración por parte de quienes malinterpretamos palabras que han quedado claras en los oídos de los ecuatorianos. La culpa es nuestra, no de ellos. Esa es la forma en la que actúa la política. Y lo principal en este caso es hacernos sentir como ciudadanos, para no dejarnos ver la cara de unos pocos aprovechados que lo único que quieren es servirse y servir a su gente cercana. Muchas gracias, Mauricio. Como diría ese libro, la culpa es de la vaca. Nos despedimos de esta entrevista, Mauricio. Un buen fin de semana. Muchas gracias por haber estado en la hora clave. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo para ti y un buen fin de semana para nuestra audiencia de la W Radio. Muchas gracias. Ha sido Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos hablado sobre el tema del juicio político al presidente de la República.